Walter White, también conocido como Heisenberg en la mítica serie Breaking Bad, es un personaje que prácticamente no necesita presentación. Interpretado por el talentoso Bryan Cranston, este personaje ficticio ocupa un lugar muy importante dentro de la cultura popular contemporánea. Pero, ¿sabías que existe un Walter White en la vida real? Yo soy Dreus y el día de hoy revelaremos cómo los mundos ficticios pueden ser un reflejo de nuestra propia historia. Empecemos hablando un poco de nuestro protagonista ficticio. Walter White es un profesor de química en Albuquerque, Nuevo México, quien es detectado con cáncer terminal, suceso tras el cual, para asegurarle un futuro a su familia económicamente, toma la drástica decisión de fabricar y vender metanfetaminas. A lo largo de la serie veremos cómo Walter pasa de ser un hombre tranquilo y moralmente correcto a un criminal calculador y despiadado movido por una mezcla entre la ambición y la desesperación. Lo sorprendente es que en la vida real también existió un hombre llamado Walter White, que también se dedicó a la producción de metanfetaminas. Y no es ficción, esto sucedió realmente. Este Walter White es oriundo de Alabama y en 2008 es arrestado por operar un laboratorio de metanfetaminas. A diferencia de nuestro protagonista ficticio, este Walter no es diagnosticado con cáncer, pero sí está involucrado profundamente en la fabricación de la droga. Y es aquí donde esta historia se empieza a poner realmente interesante, ya que encontramos que estos Walter White tienen muchas cosas en común. Por ende voy a proceder a enumerarte algunas de sus principales similitudes y diferencias para que más o menos te puedas ir haciendo una idea de qué tan cercanos eran estos dos mundos. Ambos personajes tienen un conocimiento bastante elevado de química, lo que los lleva a ser bastante exclusivos dentro del mercado por su forma única de elaborar la metanfetamina. Y como dato curioso, ya que estamos hablando de la fabricación de la meta y los conocimientos en química, resulta que tras las investigaciones y las declaraciones del mismo Walter White de la vida real, en efecto, la meta se podía producir de diferentes colores. Pero a diferencia de lo que nos muestran en la serie de Vince Gilligan, donde la azul sería la más cotizada, en la vida real la más pura sería la blanca. Y para esto utilizarían una fórmula de mezclar cristales de yodo con fósforo rojo, logrando así una mayor prolongación de los efectos de la droga. En ambos casos, el dinero juega un papel clave y también el factor familia, ya que en ambos personajes notamos que intentan llevarle una mejor calidad de vida para las mismas. Tenemos una similitud bastante importante respecto al tema de dónde se fabricaba la meta. En el caso de Walter White tenemos la famosa casa rodante que pudimos ver durante la serie, y en el caso de Walter E. White, un pequeño cobertizo donde fabricaba su producto. En ambos casos, orígenes bastante sencillos, pero con el tiempo estos personajes buscarían expandir aún más su fabricación mudándose a laboratorios propios más grandes. Increíblemente, como si no supiéramos si estamos calcando la realidad o si estamos calcando la ficción, en esta situación también tenemos a los famosos socios encargados de la distribución del producto. En el caso de la serie tenemos a Jesse Pinkman y en el caso de la vida real a un personaje llamado Sammy, teniendo casi exclusivamente a Walter dedicándose a la fabricación del producto, a la cocina. Y por si fuera poco, en ambas situaciones tenemos a un abogado detrás de estos criminales que les aconsejaría y les ayudaría a llevar los procesos legales de sus casos. En la serie tenemos a Saul Goodman. En la vida real lamentablemente no tenemos muchos datos de quién fue el abogado que se encargaba del caso de Walter y Sammy, pero según las entrevistas se comenta que este abogado sería el que tendría mucho impacto respecto al futuro de las decisiones de Walter en el mundo de la delincuencia. Sin embargo, hay unas diferencias claras que separan la realidad de la ficción. E irónicamente, en esta situación, la ficción está muy por encima de la realidad, ya que Walter White termina no solamente convirtiéndose en un personaje narcisista y sociópata, sino que también llega a acumular varios crímenes de asesinato en su haber, a diferencia de su contraparte en la vida real, que fue juzgado únicamente por crímenes de narcotráfico y posesión de sustancias ilícitas, no llegando a los extremos que pudimos ver en la serie, lo que pues finalmente marcaría los destinos de cada uno de estos personajes. Existe un factor diferenciador clave en el consumo de drogas de nuestros protagonistas, ya que en el caso de Walter White
Nunca se demostró que fuese adicto a alguna sustancia ni que consumiese su producto. Sin embargo, en el caso de Walter E. White, sí llegamos a tener un tema de drogadicción en algún momento de su vida. En el mundo ficticio creado por Vince Gilligan, tenemos a un protagonista que termina siendo el antagonista de su propia historia, adoptando en este proceso el nombre de Heisenberg. A diferencia de Walter E. White, quien según confesiones de su hijo, sí llegó a ser una persona bastante diferente de lo que fue al principio, pero jamás llegando a adoptar un alter ego. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Walter White jamás tuvo que comparecer ante la ley por sus crímenes, a diferencia de Walter E. White, quien es arrestado en 2 ocasiones, una en 2008 en Tuscaloosa y otra en 2012 en McAllen, quien logra salir de estas situaciones bajo libertad condicional y algunos pagos de fianza gracias a sus abogados y su hijo Chris. Como ya mencionamos anteriormente, los factores clave para el desarrollo de estos personajes son el dinero y la familia, siendo esta última crucial para el desenlace de sus destinos. En el caso de Walter White, tenemos a un hombre que termina bastante solo afrontando las consecuencias de sus acciones. A diferencia de nuestro protagonista en la vida real, quien luego incluso de haberse separado bastante de su familia y haberse divorciado, recibe el apoyo de su hijo Chris, quien gracias a unos amigos logra juntar el dinero suficiente para poder pagar la fianza de su padre y reinsertarlo a la sociedad gracias a un programa de la iglesia de rehabilitación. Y es así como luego de todos estos procesos, Walter E. White, el 10 de marzo de 2014, logra evitar una posible cadena perpetua en su juicio, solamente pagando la suma de $2.000 y 32 meses de libertad condicional. Definitivamente situaciones bastante diferentes. Es aquí donde yo creo que vale la pena hacerse ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si en el caso de Walter White hubiese habido un mayor apoyo de su familia? O en el caso de Walter E. White, si es que su hijo Chris no hubiese aparecido en la ecuación. Creo que son preguntas bastante válidas, pero en el caso de la serie, creo que sería un poco complicado, ya que Walter se encontraba en un punto de no retorno. Así hubiese recibido más apoyo de su familia porque llegó a recibir, muy probablemente no hubiese cambiado nada y el destino hubiese sido el mismo. En el caso de Walter E. White, el apoyo de su hijo fue muy importante. Si no lo hubiese tenido, quizás hubiesen compartido destinos bastante similares. ¿Qué es lo que opinas tú? Déjamelo en los comentarios. Al final, aunque estas dos historias nos muestran puntos bastante similares, también nos pueden ofrecer muchas diferencias y nos dejan una gran lección. Una decisión puede cambiar tu vida de formas inesperadas. Piénsalo. Hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado mucho. Si es así, no olvides dejarme un buen like y suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. La realidad y la ficción siempre nos van a sorprender. Vive tu vida con pasión y no te olvides de bañarte. Chao.